Durante años se dijo que la familia Valdés solo compartía una cosa, el talento. Pero eso no era cierto. Había algo más, algo que nadie quería mencionar. Un secreto que, de salir a la luz en su momento, habría destruido por completo el legado de una de las dinastías más importantes del entretenimiento en México. Y ese secreto tenía nombre: Celia Viveros, una mujer que creció en la sombra, ignorada, rechazada y borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Pero lo más perturbador no es quién era ella, sino quienes decidieron nunca reconocerla. Porque cuando descubras qué papel jugó dentro de la familia de Germán Valdés, nada volverá a verse igual. Celia Viveros nació en La Sombra, en un barrio humilde de la Ciudad de México, donde la luz de la fama nunca llegaba. Su madre, Herminia, había tenido un romance breve y casi prohibido con Rafael Valdés, el mismo hombre que años antes había engendrado a los iconos de la comedia mexicana: Germán Valdés, Ramón Valdés y Manuel Valdés. Para Rafael, Celia era la oportunidad de rehacer algo que sentía que había perdido: la juventud, el control y una obra maestra personal. Desde el primer instante, la trató como si fuera su princesa, mientras sus otros hijos luchaban y sufrían para ganarse un lugar en la fama. Los hermanos Valdés nunca la aceptaron. Para ellos, Celia no era familia. Era un recordatorio incómodo del capricho tardío de su padre. Cada gesto de Rafael hacia Celia encendía su resentimiento. Ramón se enojaba visiblemente cada vez que se hablaba de ella. El loco Valdés la ridiculizaba con apodos crueles en reuniones privadas, y aunque Tintán permanecía en silencio, su interior ardía con una furia que nunca logró superar. La tensión familiar era palpable. Lo que para Celia era amor, para ellos era traición. Lo que para el mundo era un padre orgulloso, para los hijos famosos era una injusticia intolerable. A inicios de los años 50, cuando Celia tenía poco más de 20 años, comenzó a aparecer en televisión, generalmente en papeles pequeños de comedia. Muchos la recuerdan junto a María Victoria o en shows como La Carabina de Ambrosio y Los Polivoces. Pero lo que pocos saben es que cada aparición, cada oportunidad, no era fruto de su talento, sino de la insistencia y presión de su padre sobre productores y directores. En una ocasión, Rafael incluso vendió una propiedad en Pachuca solo para financiarle un papel protagónico en una obra de teatro. La obra fue un desastre. El público abucheó, la crítica la destrozó, y aún así, Rafael estaba convencido de que su hija se convertiría en estrella. Celia no podía rendirse. Su padre creía en ella, y ella debía honrar esa fe. Pero mientras luchaba por ganarse un lugar, el rechazo de su familia crecía. El paso de los años no alivió su dolor. Celia nunca fue invitada a reuniones familiares, nunca apareció en fotos, nunca fue mencionada en entrevistas. Vivía en un limbo entre la fama y la invisibilidad. Cada aplauso que recibía por pequeños papeles era eclipsado por la sombra de sus hermanos, cuya fama lo llenaba todo. La industria la recordaba solo por su apellido incompleto, mientras el mundo olvidaba que existía. Pero Celia seguía luchando. Intentaba abrirse paso, tomar papeles, producir, mantenerse relevante, y cada fracaso la golpeaba doblemente, por la crítica y por la ausencia de apoyo familiar. La muerte de Germán dejó una herida más profunda. Sus excesos y amargura finales, según quienes lo conocieron, no fueron solo por el alcohol o las drogas, sino por saber que su padre seguía viendo en Celia la estrella que ellos nunca lograron ser. Para él, Celia era su obra maestra, y esa obra siempre estuvo fuera del alcance de sus hijos más famosos. Cada recuerdo de la pequeña Celia en brazos de Rafael era una punzada de culpa y frustración que Tintán y los demás nunca pudieron superar. En los años 70, con la salud deteriorada y sin oportunidades relevantes, Celia intentó producir su propio programa de comedia para televisión abierta. Nadie la respaldó, ningún patrocinador confió en ella. El apellido Valdés, que había abierto tantas puertas a sus hermanos, para Celia se había convertido en una cadena que la mantenía atrapada en la invisibilidad. Cuando murió Rafael, ella fue la única que verdaderamente lo lloró. Y aunque heredó poco más que deudas y un departamento viejo, recibió un retrato donde su padre la abrazaba con orgullo. Ese retrato se convirtió en su tesoro más preciado, el único testimonio de alguien que siempre creyó en ella. Celia vivió y murió con el estigma de ser la hija no deseada. Nunca logró reconciliarse con sus hermanos, nunca obtuvo reconocimiento público, y su nombre se perdió entre los recuerdos de una industria
que solo celebró a quienes tenían cara de estrella. Pero a pesar de todo, ella conoció algo que ellos nunca tuvieron: el amor incondicional de su padre, quien la veía como su única y más brillante estrella. Si esta historia te sorprendió, lo que aún no se ha contado sobre las grandes familias del espectáculo podría cambiar completamente tu forma de ver la fama. Porque detrás de cada leyenda hay secretos que alguien decidió ocultar. Suscríbete ahora, porque en el siguiente video vamos a revelar otra historia que, durante años, fue borrada y que nadie se atrevió a contar.